con la salud en mente. Un podcast de la mano de Ander Azpiroz, Javier Legunda y Noelia Hernández. Miedo a lo desconocido, vernos como espectadores pasivos en nuestra propia vida, pérdida de la creatividad, ingratitud con lo que tenemos y constante insatisfacción son algunos de los sentimientos más habituales hoy en día. A pesar de ser tan recurrentes, muchos de nosotros ni siquiera nos paramos a pensar en ello y nos limitamos a decir que sí a casi todo y no salir de nuestra zona de confort, que resulta ser lo más fácil. Ferran Cases, autor del libro Sí a casi todo, nos visita en Con la salud en mente para aportar un poco de luz sobre una sociedad encerrada en pensamientos utópicos, en lugar de una realidad que es mejor de lo que pensamos. Bueno, señor Cases, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast Con la salud en mente y hablamos de su libro, Sí a casi todo. En este libro se refiere a la tendencia presente en nuestra sociedad a embarcarse en un ciclo como perpetuo de decir que sí a todo. ¿Cree que esto sucede porque tenemos miedo a decir que no en muchas situaciones? No, creo que está bien decir sí. En realidad, lo que hago es defenderlo, ¿no? Es decir, lo que hago es decir que dentro de cada no hay un sí importante, ¿no? Al final, ¿qué pasa ahora? Que entráis en redes sociales y lo que vemos son ¿no? Gurús de Instagram diciéndonos hay que poner límites, hay que decir no, hay que no. Estamos todo el día con el no, que está muy bien decir no, ¿no? Pero luego dentro de cada no hay un sí. Al final, si yo te digo no a ti, a lo mejor te estoy diciendo sí a ti, ¿no? De la misma manera me estoy diciendo sí a mí. Imagínate que ahora os hubiera dicho, ¿sabéis qué? Que la entrevista no la vamos a hacer porque estoy reventado. Llevo 20 y no puedo más. Os estoy diciendo no a vosotros, pero estoy diciendo... Hubiera sido una pena. Hubiera sido una pena, pero me estoy diciendo a mí sí, ¿no? Entonces, esta es un poco la dinámica, ¿no? De decir, oye, al final es como un motorcito que creo que deberíamos vendernos para tener dentro, ¿no? Decir... lo he llamado en el libro como la filosofía sí a todista, ¿no? Es decir, oye, ir un poco a por todas, ¿no? En este día a día, porque al final, bueno, aquí somos todos muy jóvenes, yo creo que os gano a todos de edad, pero bueno, que al final la idea es un poco de decir, hostia, ¿cuánto vamos a durar aquí, no? 80 años, 100 años, vamos a vivirlo bien, ¿no? Vamos a disfrutarlo. Va un poco por aquí la cosa. El temor a lo desconocido nos hace en ocasiones quedarnos inmóviles en nuestras propias vidas. ¿Qué consejo le daría a una persona que vive anclada en su zona de confort? Wow, esta es dura, ¿eh? Claro, bastante esto dura. me lo tenéis que pasar, me lo tengo que Así, preparar. a pelo. Así a pelo, no sé cómo decirlo. Mira, te diría que la zona de confort tampoco está tan mal. La zona de confort, si la miramos de una manera positiva, así a todista, está guay, o sea, es donde me siento cómodo, ¿no? Lo que hay que hacer son pequeñas exploraciones fuera, ¿no? De vez en cuando. O sea, siempre es lo que decías, ¿no? No estancarse, ¿no? Yo al final, desde mi historia personal, que he contado en 6 libros anteriores y aquí no toca, pero que es con el tema de la ansiedad, ¿no? De superar la ansiedad, etcétera, pues evidentemente yo veía, estaba encerrado por el miedo, ¿no? En un lugar donde no quería estar, ¿no? Entonces aquí es un poco la actitud esta de decir, oye, a mí me lo decía mucho mi madre y a lo mejor es de madre más mayor, ¿no? Pero la mía me decía lo del no ya lo tienes, ves a por el sí, no os lo han dicho nunca. Sí. Pues es un poco esto, ¿no? De decir, oye, cuando dices sí, pasan cosas bastante guapas, ¿no? Es decir, como mínimo te pasan cosas, guapas y no guapas, pero Sí, te con pasan el no. cosas, ¿no? Con el no. Entonces hay que invitar un poco a esta exploración, ¿no? A probar cosas. Es decir, yo he hecho 20 entrevistas hoy, he dicho sí a todos los medios, he tenido unas muy buenas, unas no tan buenas y alguna que he dicho, mira, esta no me ha gustado nada. No pasa nada, ¿no? De todas he sacado algo, ¿no? Y he sacado algún aprendizaje. Y eso es lo importante, ¿no? Que el sí siempre te lleva allá, ¿no? En cambio el no te lleva a la duda, ¿no? Te lleva a la duda. Hay un capítulo en el libro, porque este libro lo he estructurado mucho... imitando un poco en homenaje a la sitcom Friends, ¿no? Y hay un capítulo titulado El día que casi me ligué a Scarlett Johansson, ¿no? Y va justamente a ese estilo, ¿no? De decir, oye, a lo mejor soy un flipado y ella me miraba como diciendo, ¿qué hace este tío raro mirándome, no? Pero a lo mejor si lo hubiera invitado a un café, a lo mejor hubiera dicho que sí, o a lo mejor hubiera dicho que no, pero ahora podría estar contando, pues yo invité a Scarlett Johansson a un café, en cambio me la miré desde la distancia, ¿no? Entonces va un poco por aquí. Es que si todos pensasen así, Scarlett Johansson no tendría nunca novio ni ninguna cita, ¿verdad? ¿Te imaginas? El que esté con Scarlett Johansson es uno que dijo sí. Y le dijo, ¿vamos a tomar un café? Bueno, además del miedo que tenemos las personas a tomar decisiones, también habla en su libro de que muchas veces nuestras elecciones se basan más en nuestros hábitos que en elecciones plenamente conscientes. ¿Cómo podemos hacer que nuestros actos se correspondan más con nuestras determinaciones y no caer tanto en la rutina? Mira, os voy a intentar contar esto de manera fácil, ¿vale? Porque es amplio. El ser humano puede cambiar.
nosotros 4 podemos decidir cambiar cualquier cosa de nuestra vida ahora, lo podemos decidir. Pero solo hay una manera de que el cerebro se lo trague, ¿sí? Que es a través de los hábitos. Es decir, tenemos sistemas automatizados que hacemos todos los días y hace que nuestro cerebro entienda esto. Entonces, solo puedes cambiar una manera de interpretar el mundo a través de los hábitos. Esto nos pasa a muchos, ¿no? Ahora nos dicen que hay que hacer deporte, ¿no? Pues los que hemos empezado a hacer deporte, hay un día en nuestra vida que decimos, hostia, esto me sienta bien lo de hacer deporte, ¿eh? Y te enganchas a hacer deporte. A los meses de hacer deporte te das cuenta que empiezas a ver la vida con otros matices, no toda la vida, pero algunas partes de la vida con otros matices. El hábito ha hecho que cambies tu manera de pensar, ¿no? A lo mejor antes te hacía un palo terrible levantarte a las 7 de la mañana y ahora vas motivadísimo a hacer deporte porque resulta que te das cuenta que a las 9 estás mucho más centrado y mucho más feliz, ¿no? Entonces, es un poco ver este camino, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, yo no puedo cambiar. No, sí puedes. Lo que pasa es que el sistema es este, no es decir, bueno, pues cambio, venga, va, ¿qué hay que hacer? A ver, vamos a cambiar, ¿qué hay que tener? ¿Una actitud más positiva? Va, pues venga, voy a tener más... No, o sea, hay pasos que puedes hacer para que al final tu cerebro entienda esto, ¿no? Hay un estudio que muestro en el libro, que me hace mucha gracia y me encanta, que pusieron 2 grupos de investigación y pusieron a 100 personas, o 2 grupos de 100 personas, ¿no? 200 personas, y les pusieron a leer Calvin and Hobbes. No sé si sabéis, os acordáis, sois demasiado jóvenes. Somos jóvenes. Esto no está nada, no me está sentando fatal. Había una tira que salía en el periódico, y creo que sigue saliendo, que es un niño que tiene un tigre de peluche que cobra vida, que él se imagina que cobra vida. Bueno, es una tira cómica, ¿vale? Tipo Garfield, ¿vale? Calvin and Hobbes. Los pusieron a leer, y a unos los pusieron a leer tiras con un lápiz en la boca y a los otros sin un lápiz en la boca. Cuando hicieron pruebas encefalográficas, que son estas pruebas que miran la iluminación del cerebro y pueden medir la felicidad, se dieron cuenta que los que tenían el lápiz en la boca eran mucho más felices. ¿Por qué? Porque si ahora los 4 nos ponemos un lápiz en la boca, os daréis cuenta que estáis haciendo esto. Entonces, sonreír. Entonces, si sonreímos, el cerebro que es tontolaba dice, que somos felices, y activa, y somos felices. Pues esto es exactamente lo mismo. Los hábitos, el cerebro se lo termina creyendo y dice, vale, que tengo que generar dopamina, tengo que generar oxitocina, que estamos haciendo esto, y lo hace, ¿no? Entonces, este es el gran secreto. Otra cosa que nos hace sonreír ahora mismo son las redes sociales, ¿verdad? También lo abordas en tu libro. En este sentido, las redes sociales conllevan que queramos ser un calco de lo que vemos en ellas y tomemos decisiones basadas, pues, en lo que nos parece que otras personas hacen o cómo hay que ser. Bueno, eso depende de cada uno, pero si generalizamos, sí, tienes toda la razón. Es decir, en general, lo normal, y es natural en el ser humano, y nos pasará a todos, es que si entramos en redes sociales y queremos mostrar algo, oye, pues lo normal es que nos salga y diga, un poco vaya día de mierda que he tenido, y no quiero compartir eso porque a nadie le interesa que hayas tenido un día de mierda, ¿no? Claro, compartirás lo de, saco un nuevo libro, qué contento estoy, tengo un nuevo libro, ¿no? Eso es normal. Después está el tema que tenemos que empezar a tener un poco de pensamiento crítico. Es decir, en redes recibimos muchos estímulos de las cosas son A o son B, ¿no? Y yo creo que lo interesante es tener un poco de pensamiento crítico y decir, vale, ok, ¿qué dice la A? ¿Qué dice la B? ¿Qué dice la C? ¿Quién ha dicho esto? ¿Hay algún estudio que diga cómo funciona esto? Y aparte de allí, tener tu propia capacidad de decir, oye, pues esto me vale o esto no. Esto lo veréis con las dietas, por ejemplo, lo veis todos los días. Es decir, ahora está de moda la keto, ¿no? Y es solo comer aguacate y carne, ¿no? Y 4 cosas más. No sé si verdura verde, ¿no? No quiero liarla y que me perdonen los nutricionistas. ¿Hay estudios que demuestran que la keto funciona? Sí. ¿Se utiliza en hospitales para muchas cosas? Sí. ¿Es la mejor dieta para una persona que no tiene nada en la vida? No lo sé, planteémonoslo, ¿no? A lo mejor la dieta mediterránea es más completa en este sentido. No lo sé, ¿eh? Hablo desde la ignorancia porque no soy dietista, pero lo que quiero decir es que nos vamos mucho a los extremos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en las redes pues manda esto, entonces tenemos que tener un poco la cabeza crítica y decir, oye, pues vale, y es un poco la filosofía esta sí a todista, ¿no? Es decir, sí a todo, y en el libro, en el título he puesto a casi todo, y el casi va un poco enfocado aquí, ¿no? Es decir, mírate bien las cosas y entonces decidamos, y sobre todo escúchate, y mira qué bien te va a ti las cosas, ¿no? Porque a ti a lo mejor empiezas keto y en un mes os dices a todos, pues tíos, me encuentro mucho mejor, estoy mucho más enérgico, entonces diremos, hostia, qué guay, lo pruebo yo, y al mes te digo, pues estoy hundido en la puta mierda, o sea, tengo un hambre que, yo no tengo hambre, ¿no? Entonces, cada uno también es un mundo, ¿no? ¿Crees que esa disciplina de los hábitos que estábamos hablando puede llegar a crear un punto de autoexigencia que termina haciendo todo lo contrario a nosotros? Sí. ¿Te imaginas? Te dejo aquí la respuesta, sería increíble, ¿eh? Podría ser. Sí, claro, evidentemente, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, somos autoexigentes a este punto. ¿Por qué? Porque entramos otra vez en Instagram o compramos un libro de crecimiento personal que nos dice, levántate a las 5 de la mañana, ¿tú quieres ser rico y exitoso? Levántate a las 5 de la mañana y haz abdominales. Entonces te compras al siguiente, que es de crecimiento personal basado en empresas, y dice, no,
abdominales no, responde los mails. Primero haz lo que no te guste en esta vida. Claro, pues muy bien, el señor que responde los mails le irá bien y al señor que haga flexiones o abdominales le irá bien, ¿no? Entonces, esta autoexigencia lo que hace es que nos comparemos con otros, ¿no? Claro, y estamos en constante comparación. Claro, a mí me pasa, es decir, yo ahora tengo 40 años y veo chavales en Instagram que digo, joder, este tío, mira lo que guapo es, qué cachas está y qué bien que habla. Yo no voy a competir con este. Sí, claro, si caes ahí y empiezas a caer ahí, la autoexigencia te mata, porque es como, bueno, claro, yo tengo otra situación. El señor que se levanta a las 5 de la mañana a lo mejor está soltero y es multimillonario, pero yo ni soy multimillonario, tengo 3 hijos y no me voy a levantar a las 5 de la mañana porque mi hijo me ha levantado a las 2 y a las 3 porque tenía pipi, ¿no? Entonces, estamos en este punto de entender un poco también las necesidades de cada uno, ¿no? Y qué es lo que a ti te va bien, ¿no? Y eso lo que hace es rebajar esa autoexigencia, porque al final tú puedes decir, vale, lo compro, hay que hacer deporte todos los días, vale, voy a hacer 20 minutos, ok. ¿Me va bien? Sí. Hostia, ahora llevo una semana sin hacerlo porque estamos aquí con el podcast muy liados y no he podido porque hemos tenido que entregar no sé qué. Vale, ok, no pasa nada, ya lo harás la semana que viene, ¿no? Entonces, hay que empezar a divulgar un poco eso, ¿no? De que nada es tan importante, ni que nada es tan grave, ¿no? Que no nos castiguemos tanto. Vamos a hacer un poquito un cambio de tercio porque queríamos también preguntarte y remontarnos a aquella época de tu vida en la que tú mismo sufriste la ansiedad. Y queríamos saber cómo fue ese momento en el que tú mismo dijiste, pues vale, ya hasta aquí he llegado y esto es lo que tengo que hacer de ahora en adelante para cambiar las cosas. ¿Cómo fue ese momento? Mira, ese es el momento pozo que a mí me gusta llamar, ¿no? Es decir, cuando realmente caes tan fondo que dices, vale, ahora o cambio o ya no levanto de esta, ¿no? Yo empecé muy jovencito con la ansiedad a los 15 años y a los 21 desarrollé parálisis corporales por causa de la ansiedad. Y ese fue mi fondo, ¿no? Es decir, ese fue un poco como el límite de decir, vale, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Es decir, yo ya iba a terapia psicológica, me ayudaba, pero allí me di cuenta de que, aparte de lo que los demás podían hacer por mí, yo también debería hacer algo, ¿no? Al respecto con todo esto, y ahí empecé un poco a estudiar, pues, cómo funcionaba la ansiedad, qué podía hacer yo más en ese sentido fisiológico de la patología, ¿no? Es decir, vale, ok, voy al psicólogo y trabajo la parte psicológica, está bien, quiero saber por qué tengo esto, por qué estoy interpretando el mundo así, por qué tengo tanto miedo, pero luego empecé un poco a investigar, pues eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer en casa? Oye, pues puedo respirar, puedo hacer deporte, puedo comer mejor, puedo controlar bien mis horas de sueño, ¿no? Puedo no tomar tanto café, puedo no tomarme una copa porque sé que esto para la ansiedad X, ¿no? Entonces empecé a trabajar todo esto y ese fue el cambio. Imagínate si me sentó bien que me terminó dedicando a esto 11 años después, ¿no? O sea, que imagínate. Pero sí, ese fue el punto de inflexión. Y es una cosa que muchos me preguntáis, y hoy me ha caído la pregunta 3 o 4 veces, que siempre digo, a lo mejor empiezo a pensar muchas veces, después, o sea, ahora hace ya 3 años que dirijo un centro clínico especializado para la ansiedad y veo muchos casos que yo no trato, pero evidentemente al estar allí lo veo, ¿no? Y me doy cuenta de que a lo mejor lo de tocar fondo ni tan mal, ¿eh? Es decir, que el fondo es muy relativo y que no tiene todo el mundo que tiene unas parálisis, que no lo quiero para nadie, pero que este punto de decir, vale, está aquí, tiene que llegar, porque si no, los humanos tendemos a trampear, somos unas fieras trampeando, o sea, decir, bueno, tengo ansiedad, pero me voy por la derecha y mañana voy por la izquierda, ¿no? Entonces, cuando alguien realmente se enfrenta, dice, vale, ahora me voy a poner las pilas, y normalmente lo hacen, ¿no? Esto lo vemos fácil con el tabaco, ¿no? La gente que dice, si preguntas lo del tabaco, la gente que dice, he dejado de fumar, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? Ah, no, decidí dejar de fumar y lo he dejado. Estos son los que lo dejan, los que te dicen, estoy dejando de fumar, a la semana están volviendo a fumar, ¿no? Porque no han tomado la decisión, pues es un poco lo mismo. Entonces, en tu experiencia personal que estás comentando, ¿qué herramientas podría recomendar a alguien que estuviese en la situación que tú estuviste, en el sentido de dejar atrás esa insatisfacción, ese anhelo de cada vez más? ¿Cómo lo hiciste tú y qué le recomiendas a las personas que se ven en esa situación? Mira, en estos puntos justos que me estás diciendo, yo te diría que el mejor consejo es parar. Es fácil, ¿eh? Dejarse caer. Es parar. O sea, parar y no hacer nada. Ahora quiero montar un movimiento, lo he decidido hoy, que va a ser volver a los años 80. ¿sí? Me apunto. Es decir, fíjate, es decir, ¿qué está volviendo de moda? El vinilo, ¿no? Ahora veo gente que colecciona VHS. La ropa incluso. Claro, entonces, ¿por qué? Porque todo eso tiene un punto de ritual, ¿no? Es decir, imagínate el hecho de escuchar música. Vamos a poner el ejemplo del vinilo, ¿no? Yo llego a casa, levanto la tapita de mi vinilo, saco el disco, miro la portada, ¡guau, qué guapo! Saco el disco, lo pongo la aguja, me siento en mi butaca, pongo la música y la disfruto. Ese disco tiene cara A y cara B, ese vinilo.
suenan 4 canciones, termina, me levanto, saco la aguja, giro el disco, pongo la aguja, escucho la música. Tiene una parte ritual que si yo pongo Spotify, no tiene, porque Spotify es play, random, ¿no? Ahora, el otro día leía un estudio que la gente no termina las canciones ya. Escucha un rato y fuera, ¿no? Incluso Entonces, las hacen más cortas, he visto yo. Cada vez más Las cortas, músicas ¿no? Cada vez más cortas. Imagínate, pues aquí está, ¿no? Entonces, mi consejo es este, ¿no? Es decir, vamos a volver un poco a parar, ¿no? A tener momentos de parar. Yo es algo que, por ejemplo, que intento inculcar mucho a mis hijos, ¿no? Mis hijos muchas veces me vienen, yo tengo 3 fieras en casa, y me vienen y me dicen, papá, es que nos aburrimos. Digo, pues aburriros un rato más, que está muy bien, es muy sano, ¿sabes? Y creo que tenemos que alzar un poco la voz en esto, ¿no? Decir, oye, tenemos mucha suerte. O sea, hemos avanzado a nivel tecnológico un montón en los últimos 100 años. Tenemos unas máquinas en los bolsillos donde tenemos una información de la hostia. Yo el otro día recordaba cuando hacía trabajos en el cole y tenía que ir a buscar la enciclopedia para hacer un trabajo de la gaviota y copiarlo con un papel de estos transparentes, copiar el dibujo. Era horrible. Y ahora tengo ChatGPT que le digo, háblame sobre la gaviota y ratatata y te lo habla todo, ¿no? Es maravilloso, pero ya que es maravilloso y que estos momentos de calma, de paz, de desconectar, no están como inculcados en nuestro día a día, en nuestra sociedad, tendríamos que forzarlos un poco. De decir, oye, pues venga, va, yo cuando llegue a casa, media horita, voy a desconectar de móvil y de todo y voy a hacer un momento de lectura. Leer a papel, ¿no? Qué fantasía, ¿no? Coger el libro y decir, hostia, ese olor a libro nuevo, ¿no? Disfrutar un poco de eso, ¿no? Estamos hablando en todo momento de cosas que podemos hacer en nuestra casa, de hábitos que podemos cambiar, cosas que podemos cambiar por nosotros mismos, digamos. Y queríamos preguntarte precisamente tu opinión acerca de, bueno, en los últimos años se está produciendo un fenómeno que es la sobremedicalización, que tú acudes a lo mejor al médico por un problema que puede ser ansiedad y se te receta pues medicación para afrontar esa ansiedad. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que se está abusando demasiado de la medicación y se podría a lo mejor optar por opciones más pues como las que tú propones, ¿no? Un cambio de hábitos. Me estás metiendo en un jardín y lo sabes, pero te lo voy a responder. Es tu opinión, ¿eh? Si no quieres no me la tienes Mira, que nosotros dar. en el centro, por ejemplo, tenemos psiquiatría, ¿no? Yo creo que la medicación es importante siempre y cuando sepa cuándo se da, ¿no? Y sobre todo cuándo se va a dejar, ¿no? Es decir, que haya un proceso de acompañamiento en esa medicación. Ahí te doy la razón con lo que estabas un poco enfocando la pregunta. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un sistema sanitario sobresaturado, que no hay horas. Es decir, yo que en la vida me había pensado de que trabajaría en el término de salud, ¿no? Yo no soy psicólogo ni nada, simplemente dirijo el centro, ¿no? Es decir, yo lo he montado y tengo psicólogos ahí trabajando, ¿no? Cuando trabajo con ellos, y yo creo que los psicólogos de ansiedad deben coger 4 o 5 pacientes como mucho al día cada uno, pienso, ¿cómo puede estar un médico de la Seguridad Social atendiendo a 60 personas al día? Si o sea, no puede. O sea, es imposible. Entonces, yo entiendo que un médico de cabecera de la Seguridad Social le viene a alguien y diga, es que tengo unos pinchazos y estoy muy... Mira, tómate un diazepam y tiramillas, ¿sabes? Porque no puedo hacer nada más por ti. Porque no te puedo hacer un acompañamiento ahora para que entiendas por qué tienes... Bueno, y seguramente el doctor con muy buen criterio le dirá, tómate un diazepam y ve al psicólogo, ¿no? Que es lo que le dirá. Entonces, seguramente el cliente le dirá, que el psicólogo es muy caro y no... Entonces, claro, caemos en esa espiral chunga de que los pacientes no tenemos dinero para ir al psicólogo, pero el diazepam nos entra por la seguridad social y lo que decíamos antes, ¿no? Y vamos trampeando un poco con lo que podemos. Entonces, yo creo que es importante, ya que no podemos cambiar esto porque no lo vamos a cambiar, hacer un proceso de divulgación, de que la gente, y que está guay, ¿eh? Es decir, que ahora estamos en un momento muy chulo con la salud mental, que se divulga y entras y hay información y eso es buenísimo, porque yo tuve ansiedad en el año 2000 y cuando fue el médico primera vez me dijo, tienes nervios. No se hablaba de ansiedad, tienes nervios, ¿no? Y ahora yo pongo ansiedad y me salen 1000 vídeos de profesionales de la salud hablando de ansiedad, divulgando, y eso es bueno, ¿no? Entonces yo creo que esa divulgación puede hacer un poco esa contra, que la gente antes de medicarse vaya y diga, vale, ¿qué necesito? Yo, por ejemplo, con las parálisis necesitaba medicación, y suerte tuve de la medicación, ¿eh? Pero bueno, tuve una buena psicóloga que me envió un psiquiatra que me medicó y la psicóloga me acompañó y estuve, medicándome, ¿eh? Muy poco tiempo hasta que yo mismo pude empezar a trabajar en todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hacer esto como... O sea, sí, pero no es la respuesta. Uh-huh. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este ratito. Hemos estado encantados de tenerte con nosotros. Quedamos a la expectativa de tus próximos proyectos y esperamos volver a tenerte aquí. El año que viene, libro nuevo y aquí estoy. Y que nos digas que sí, como dice tu Hombre, libro. Eso faltaría, ¿te imaginas? El siguiente sería buenísimo que fuera no a todo. Todo. Y me quedo con todo el mundo, ¿eh?